A pesar del título que originalmente tenía la presentación, yo en este caso voy a omitir hablar de los apátridas. ¿Por qué? Porque si el tema ya es bastante amplio, y pues si habláramos de la cuestión de los apátridas, pues nos demoraríamos aquí mucho tiempo más del que tenemos. Así que yo en este caso preferiría hablar muy someramente de los desafíos que nos plantea la situación actual de la jurisprudencia constitucional colombiana, o del modo en que no tengo diapositiva, del modo en que la jurisprudencia constitucional colombiana plantea algunos problemas y nos llama a la acción. Yo en esta línea estoy exactamente de acuerdo con Natalia. No estamos en una situación fácil y hay que actuar. De hecho, parte de lo que está pasando se debe a la inacción. Bien, antes de empezar quiero hacer unas aclaraciones, y son las aclaraciones que yo les hago a mis estudiantes de primer semestre de Derecho cuando empiezan. Porque para entender todo lo que está pasando tenemos que entender primero qué es un derecho. ¿Qué es el derecho? Y de pronto hay mil explicaciones técnicas, pero en su núcleo más esencial, el derecho es lo que se le debe a una persona. Lo que se le debe a una persona para respetarla. Y todo el arte del derecho, la profesión de los abogados, la profesión de los jueces, la existencia misma de las leyes existe porque existe la necesidad de saber cómo se respeta a una persona humana. Ahora, así como no hace parte de la medicina hacerle daño a un paciente, pero hay casos en los que los médicos hacen daño a un paciente, pasa lo mismo con el derecho. Las instituciones jurídicas, o sea, las leyes, los abogados, a veces protegen defectuosamente los derechos, a veces no lo reconocen, a veces incluso actúan abiertamente en contra del derecho. Y eso es una cosa que ha pasado en la historia de la humanidad una y otra vez. Es decir, leyes que dicen que una persona no es persona, pues es toda la historia de la esclavitud. Leyes que dicen que una persona no tiene derechos, miren la historia de la humanidad. Y hemos llegado a tener esos derechos porque o bien los titulares de esos derechos se levantan y los reclaman, por ejemplo en el caso de los derechos civiles, o bien alguien habla por aquellos que no pueden expresar esos derechos, que serían pues las personas que no están por nacer. Y esto es importante. Esto es importante porque respecto del aborto en Colombia, o la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, pone en juego muchos derechos, o sea, deja de proteger derechos que debería estar protegiendo. No solo hablamos del derecho a la vida del no nacido, derecho a la vida que en algunos casos simplemente el ordenamiento casi que ha renunciado a proteger, no en el modo tan extremo como se nos hace creer, eso hay que matizarlo, ¿no? Pero aparte del derecho a la vida, está en juego muchos otros derechos. Por ejemplo, dice Natalia, la objeción de conciencia. Bueno, la objeción de conciencia no es simplemente el derecho a la objeción de conciencia. Cuando nosotros decimos no se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, ¿qué estamos diciendo? En últimas, que estamos limitando el derecho de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad religiosa, la igualdad, la libertad de escoger profesión y oficio. Porque piensen una cosa como la siguiente: si ustedes están realmente convencidos de que no es correcto el aborto, independientemente de que sea verdadero o no, y la ley les obliga a realizarlo, ¿puede usted ser médico ginecólogo? Si un juez se le obliga a ordenar un aborto porque se ha negado la objeción de conciencia para eso, ¿puede un católico, cristiano o musulmán ser juez? Entonces,
finalmente están diciendo, pues hay una categoría de personas que no tienen ese derecho de ejercer la profesión que quieran o ejercer un determinado cargo público. También, aparte de eso, y parece que no, existe una serie de derechos procesales de las instituciones. O sea, en las sentencias usualmente se condena sin dar oportunidad de defensa. En la última sentencia que mencionó Natalia, se ordenó el aborto por medio de una medida cautelar. Es decir, una medida provisional. Eso es una locura. Uno cómo va a devolver un aborto. Pero ¿qué significa eso respecto de la entidad demandada? Que a esa entidad se le ordenó hacer el objeto de lo que era la controversia antes de darle la posibilidad de defenderse, de exponer sus argumentos. Y todas estas cosas están en entredicho. Entonces, en el estado actual de la jurisprudencia, esas cosas están en entredicho y es necesario actuar. Bueno, dicho lo anterior, quiero hacer otra aclaración, porque esto es importante. Y esto va a sonar un poquito rollo de clase de derecho, que ustedes por alguna razón no estudiaron derecho y no lo quieren oír, pero es bien importante. En Colombia nos regimos por leyes, bueno, por normas, pero no todas las normas pesan lo mismo. O sea, no es lo mismo tener una obligación en la Constitución que en un decreto o en el reglamento del hospital. ¿Listo? Entonces, la norma de normas es la Constitución. Eso pesa más que nada. Después tenemos las leyes. Y dentro de las leyes hay unas que pesan más que otras. Por ejemplo, las leyes estatutarias. Esas sirven para regular derechos fundamentales. Y después vienen las leyes ordinarias, los decretos, los reglamentos, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si existe un decreto, como lo existió, que dice, vamos a regular la objeción de conciencia, así, ese decreto existió porque la Corte ordenó que existiera. Se saltó todas las competencias. Bueno, pues lo sentimos mucho. Los decretos no sirven para regular derechos fundamentales. Si usted quiere regular un derecho fundamental, necesita una ley estatutaria que todavía no existe. Entonces, si alguien le dice a alguien, usted está obligado por esto, porque el reglamento de su hospital dice eso, pues dice, pues muy bien, pero la Constitución dice esto. ¿Y dónde están las sentencias de la Corte Constitucional aquí? Pues las sentencias de la Corte Constitucional en principio pesan mucho, tanto que la Corte Constitucional dice pesan tanto como la Constitución. O sea, mi sentencia igual Constitución. Y eso hace que reversar una sentencia sea muy difícil, casi imposible. Es decir, hay sentencias para las que no bastaría un referendo. Tocaría una Asamblea Nacional Constituyente con todo el riesgo que trae eso. Pero no todas las sentencias, no toda la jurisprudencia vale lo mismo, cosa de la que no se han enterado los periódicos. ¿Por qué? Sentencias que valen como si fueran una ley, es decir, valen para todo el mundo, las sentencias de constitucionalidad. Por ejemplo, la del 2006, que establece la permisión del aborto en 3 casos. Después tenemos las sentencias de tutela. Y las sentencias de tutela en principio, valen para las partes. O sea, ustedes ponen una tutela, quien en principio queda obligado, las personas que intervienen en ese proceso. Ahora, por razones de igualdad, se dice, también se hace obligatorio para los casos similares, pero ¿qué se hace obligatorio para los casos similares? Lo que se llama la ratio decidendi. Y yo sé que esto es un latín un poco no bienvenido aquí, pero básicamente una sentencia, cualquier sentencia, tiene 3 partes. Entonces, la primera parte es el decisum. Se ordena que tal persona haga tal cosa, que tal persona realice el aborto. Yo, hospital, realice un aborto. Y el resto se llama la motivación, que son unas 600 páginas, porque la Corte Constitucional, si algo tiene en la vida, es facilidad de expresión. Una tutela son 600 páginas. Por eso hay gente que no le gusta estudiar derecho, supuestamente. Entonces, de esas 600 páginas, hay unos párrafos
sin los cuales esa sentencia no se entiende. Aborte, ¿por qué? Se tiene que abortar, ¿por qué? Porque en este caso no se le puede despenalizar la mujer. Y el resto de las 599 páginas anteriores se llaman obiter dicta. Son cosas que se tienen que tener en cuenta, pero no son directamente obligatorias. Por eso cuando uno dice, la Corte Constitucional dijo tal, tal, tal y tal, pues ojo, que no es solo lo dijo, lo que importa también es preguntarse, ¿dónde lo dijo? ¿Y quién lo dijo? Porque una sentencia de tutela es una sentencia firmada por 3 personas. En principio no debería tener el poder para cambiar toda una línea jurisprudencial. Una línea jurisprudencial, si se cambia, que sea por una sentencia de unificación, por 9 personas. Entonces, cuando ustedes nos vengan a decir, es que la Corte Constitucional en esta sentencia, ustedes miren, ¿quién firmó esa sentencia? 3 personas. ¿Dónde dice eso? Casi en un pie de página. Entonces, eso es obiter dicta, eso es una recomendación, pero no tiene poder vinculante. Y eso es importante porque casi, digamos, si ustedes van a los sitios de seminarios de género y todo eso, les dicen, la Corte Constitucional estableció claramente, eso es un obiter dicta. Sobre esto no hay una jurisprudencia y por lo tanto sigue siendo objeto de discusión, sigue siendo objeto de lucha. ¿Bien? Entonces, esas son las aclaraciones que les quiero dar y no sé, tal vez si vamos muy corridos de tiempo, igual lo dejo aquí, porque con eso a mí me parece que es bastante importante. O sea, miren dónde dice la sentencia. ¿Qué dice? La sentencia no hay comunicado. No sé si quisieran que habláramos más o si por cuestiones de tiempo. ¿Sí? Nubia me hace este signo cuando ya... Entonces, ya que les he dicho qué es lo que... Estas aclaraciones, vamos a empezar a ver un pequeñísimo recorrido, pero ese pequeñísimo recorrido es, yo simplemente voy a hablar de unas de las 26 sentencias sobre el aborto de la Corte Constitucional. Me voy a saltar bastantes, voy a hacer un pequeño recorrido. Entonces, donde empieza el estado actual de nuestra jurisprudencia sobre el aborto es en el año 2006, con la sentencia C-355. Antes de eso, ¿qué existía? Pues antes de eso existía que el aborto era delito por regla general. Y hoy en Colombia, ¿qué existe? Lo mismo. El aborto por regla general es delito. No es verdad que en Colombia esté despenalizado el aborto. Está despenalizado en 3 casos. ¿Bien? Y se demandan las normas del aborto. ¿Qué va a hacer la Corte Constitucional? De un modo muy discutible, porque es que ya tenía 4 sentencias que hablaban de la legitimidad del delito de aborto y otras 8 en donde se tocaba tangencialmente. Bien, yo creo que todo el mundo sabe esto, pero 3 cosas hizo. 1, hace una especie de revolución en el derecho y dice, el nasciturus no es titular de derechos, no es persona. Esto no es la primera vez que lo hace una corte. En Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Dred Scott contra Sanders, la Corte Suprema de Justicia dijo, las personas de color no son ciudadanas, no son personas y nunca lo podrán ser. Es inconstitucional abolir la esclavitud. O sea, no es novedad que una corte diga que alguien que es persona no lo sea. Dijo, la Corte Constitucional no es persona, pero es un bien, el nasciturus es un bien constitucionalmente protegido. Es decir, no es exactamente una cosa, nos interesa protegerlo por regla general. Por regla general se protege la vida, o sea que tampoco es que se haya dicho no es nada, pero hay 3 casos en los que no es posible penalizar el aborto. Y estos 3 casos, por favor, óiganme, porque hay que mirar cuáles son y cuáles no son. Primer caso, en caso de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. ¿Qué es eso? Es una cosa que no es muy clara, porque, o sea, ¿qué significa ser incompatible con la vida extrauterina? ¿Que se muere al nacer? ¿Que se muere una semana después de nacer?
un año, si se muere 2 años después de nacer, ¿es incompatible? Eso generaba dudas. Pero de lo que no hay duda, y esto es importante decirlo, es que la Corte Constitucional no dijo por discapacidad, por cualquier malformación, por cualquier enfermedad. De hecho, gracias a Dios, aunque la Corte Constitucional, de hecho, reconoció en la última sentencia el derecho de disponer de la vida de una persona con discapacidad, en sus palabras dijo, no hemos cambiado nada. Todavía sigue siendo absolutamente inconstitucional matar a alguien por un diagnóstico de discapacidad. ¿Por qué? Pues porque eso perpetúa los estereotipos de una sociedad no incluyente. Entonces, dijo, cuando sea incompatible con la vida extrauterina, con todas las ambigüedades que tenga eso, pero no dijo por discapacidad. Si alguien les dice que un diagnóstico de enfermedad grave es razón para abortar, les está diciendo una mentira y los está induciendo a un delito, porque eso sigue penalizado. Segunda razón, por violación. Y en este caso también dejó muy abierto cómo se prueba la violación. Eso es problemático, porque cualquiera puede ir a decir que lo violaron. Y el tercer caso, por una cosa súper amplia, que es el peligro de la vida o la salud de la madre, que es la ventana por la que se ha metido pues cualquier certificado de una persona que acaban de ver 2 minutos y se pone esto. Bien, después, ¿cómo ha evolucionado esta jurisprudencia? Pues esta jurisprudencia ha evolucionado a lo largo de varias sentencias. Ya las mencionó Natalia, pero ¿qué es lo que tienen en común estas sentencias? Primero, son sentencias de tutela. Es decir, en principio, solo vincula de ellas la ratio decidendi. Segundo, son sentencias de tutela que en su ratio decidendi ponen un montón de restricciones al derecho de objeción de conciencia. Porque son sentencias que lo que tratan es de resolver casos en donde hay supuestas barreras para el derecho al aborto, ¿no? Entonces, dicen porque le hacen muchos exámenes, porque hay objetores de conciencia, y todas estas sentencias dicen, dele camino libre, quite las barreras. Entonces, eso es lo que dicen esas sentencias. Empiezan a regular la objeción de conciencia, que no puede ser colectiva, que no puede ser institucional. Eso ya lo decía un poco en la primera sentencia, es decir, una institución no puede presentar objeción de conciencia. Entonces, si Sonia decide que un día tiene una clínica, pues, o la cierra, o hace abortos. Ahora, si una persona de verdad cree, por ejemplo, en lo que cree Sonia, la cierra. O sea, esa va a ser la consecuencia. Porque hay gente que no está dispuesta a ir en contra de su conciencia. Bueno, y después viene un reconocimiento del aborto como derecho fundamental. ¿Qué significa que una cosa pase de ser algo despenalizado a ser un derecho fundamental? Cuando algo es despenalizado significa, si lo haces, no vas a la cárcel. Cuando es derecho fundamental significa, si lo pides, el Estado te lo tiene que garantizar. Y aquí quiero poner muy de presente esto. Una cosa sea de derecho fundamental significa, el Estado te lo tiene que garantizar. No quiere decir necesariamente, los individuos particulares te lo tienen que garantizar. Teóricamente hay una diferencia enorme, a pesar de lo que diga la Corte Constitucional en un obiter dicta. Es decir, si el Estado tiene la carga de garantizar un aborto, que el Estado vea cómo consigue quién hace el aborto. No tiene por qué obligar a una institución privada a violar su razón de ser, y mucho menos tiene que trasladarle la carga de eso a una persona que tiene, decirle a un médico, porque usted es médico, no tiene libertad de conciencia. La carga de los derechos fundamentales, en principio, es del Estado. Y mucho más
cuando existen múltiples maneras de garantizar ese derecho sin violarle el derecho a la libertad de conciencia de un médico, ¿no? Es decir, ¿qué tan fácil es decir, encuentre otro? Usted no ponga tampoco al médico a buscar quien haga lo que usted no quiere, porque, a ver, ¿quién de ustedes buscaría un sicario para no matar? No lo harían, si de verdad creen esto. Entonces, y la última sentencia lo que hace es abstenerse, porque el proyecto de sentencia iba en sentido de vamos a poner unas restricciones temporales al aborto, pues ¿por qué? Pues porque no es lo mismo. Es decir, hay una diferencia fundamental entre abortar después de la viabilidad y antes de la viabilidad. ¿Cuál es esa diferencia fundamental? No la dignidad del niño, sino que el día en que yo puedo no abortar, sino salvar al niño, o abortar, y no existe ninguna necesidad para la salud de la mujer, la única razón que justifica el aborto es la elección. Es decir, si un niño puede nacer o no, y el embarazo termina en cualquier caso, y alguien escoge que no nazca, lo que prima ahí no es la necesidad de la salud, no es la necesidad de no, es la decisión de que esa persona no exista. Y eso genera un tinte jurídico distinto, pero la Corte Constitucional omitió hacer eso. Bien, yo creo que hemos hablado mucho y no quiero extenderme demasiado. Lo que quiero mostrar es que estas sentencias comprometen derechos y quiero plantear una serie de retos y, digamos, posibles problemas que podríamos enfrentar. De que hay que estar pendientes para frenar, que podría pasar. Primero, tenemos que tener en cuenta que la situación en que estamos podría ir a peor, porque podría pasar, y esto ya se está pasando, que la supuesta protección de los derechos de la mujer acabara por eliminar el derecho a disentir, o a decir, o a hablar. Es decir, podría ser que una fundación como esta, o que un congreso como este se considerara violencia. Y esto no es exageración. Es decir, tratar de disuadir a una persona de abortar en algunos países ya se considera un acto de violencia. Pararse enfrente de una clínica donde se realizan abortos para orar, sí, ni siquiera hablar, ya se considera un acto de violencia. Podemos llegar a un caso en donde se llegue a un campo de censura, es decir, donde ya no solo se viole la libertad de conciencia, sino la libertad de expresión. Eso podría pasar. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Muy peligroso, que se eliminen por completo las cargas probatorias. A ver, cuando se dice hay que eliminar las barreras burocráticas para el aborto, dice, deje de pedir exámenes, esté diciendo, por ejemplo, que le baste la sospecha. ¿Sí? Es que con ese recuerda, la sentencia que elimina la denuncia penal en los casos de violaciones en conflicto, está eliminando la carga de prueba. ¿No? Y también es las que dicen, si usted pide un examen para saber si ese niño realmente tiene una malformación incompatible con la vida y quiere verificar, usted está imponiendo una restricción. Pues piensen que lo que está diciendo es, oiga, es que un médico tiene que someterse al peligro de cometer un delito que tiene cárcel sin pruebas. Usted le está pidiendo a una persona, dejen de lado lo que piense, dejen de lado el derecho a la vida, sean totalmente utilitaristas. Le están diciendo a un médico que haga un aborto por sospecha. ¿Sí? Qué fácil es conseguirse un enemigo después que diga, ay no, este señor hizo un aborto cuando estaba totalmente prohibido.
lo mismo, es decir, ¿qué tan fácil es decir que haya una violación? Y podemos llegar a una anulación total de la objeción de conciencia. En este momento está bastante restringida, pero si se siguen las tendencias de la objeción de conciencia es un peligro, pues ningún cristiano va a poder ejercer la medicina. Sí, miren, hay un proyecto de ley que pretende regular la objeción de conciencia y ojo, para defender estas cosas hay que hablar, porque los jueces oyen radio, porque los jueces... Total, entonces si ustedes, hay que ser visibles. Lo que ha pasado es que los jueces han estado ante una presión y bueno, ¿qué retos tenemos? Fortalecer el concepto de consentimiento. Cuando se le dice a una persona que tiene derecho a elegir si aborta, pues bueno, elegir supone saber qué está haciendo. ¿Cuándo hay que mirar? Cuando una persona tiene la madurez para consentir, una niña de 8 años tiene madurez para consentir. Se necesita también fortalecer los procesos de acompañamiento psicológico y social a las personas que reciben un diagnóstico de discapacidad del niño que van a nacer. Es decir, es hasta irrespetuoso que una persona que le dicen su niño viene con esta enfermedad, el médico le diga, lo mejor es abortarlo. O sea, eso es perpetuar estereotipos de discriminación. Segundo, hay que incluir los criterios de necesidad en la valoración del aborto. ¿Qué quiero decir con esto? Debería tratar de buscarse que cuando exista una situación, una forma de remediar lo que se necesita remediar, distinta al aborto, prevalezca eso. No es como, tengo 70 opciones, yo quiero el aborto. Bueno, si ese bien jurídico pesa, tiene que preferirse la opción menos lesiva. Y hay que hacer algo para tratar de proteger la objeción de conciencia institucional. De lo contrario, pues va a pasar que finalmente todos los hospitales religiosos van a cerrar. Y ya, eso es. Sí, Nubia. Nubia. Gracias, nos hacemos en paralelo. La pregunta es, ¿con qué nombre reemplazar el término objeción de conciencia institucional? Porque es evidente que una relación entre personas, que es con lo que se regula la vía institucional, una relación no es una persona que tiene conciencia. Pero la institución debería respaldar lo que en común tienen las personas que pertenecen a ella en cuanto a contenidos de conciencia. Podría ser, como dice Natalia, objeción de ideario o simplemente derecho de asociación. ¿Derecho de asociación? Sí. O no sé, reconocimiento. Sí, de hecho, empresas de tendencia, empresas vinculadas a una determinada ideología. Si ustedes tienen al Hospital San Ignacio, ¿no creen que están irrespetando un poco a los que están obligándolos a hacer abortos? Claro. ¿Para qué existe el Hospital San Ignacio? No creo que estén deleitados. Otra cosa que puede pasar es que las instituciones de salud tengan que empezar a pensar que una parte de su presupuesto sea para pagar multas. Porque es más inaceptable realizar algo contrario a su esencia que pagar una multa. ¿Y quién asumirá los costos? Otra pregunta, Camila, y creo que es importante que quede en el Facebook. La otra pregunta es, ¿por qué a todos los profesionales nos sancionan por impericia, por negligencia? Y cuando la impericia y la negligencia la realizan
los jueces, los abogados, los magistrados de la Corte Constitucional no son demandables y sancionados. Son demandables, sancionables, ese delito se llama prevaricato, pero lo juzgamos nosotros. Entonces, la razón es porque nosotros tenemos el poder. Eso es, no tengo otra. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Teniendo en cuenta que ya 2 estados de los Estados Unidos aprobaron leyes estatales en contra del aborto y países como Suecia y Alemania han derogado medidas legales contra el aborto, ¿existe en Colombia alguna acción popular en la cual se pueda llegar de forma masiva con un colectivo como el que está haciendo en este momento racionalizado, investigado y finalmente pues, socializado, una medida que nos pueda llevar a los ciudadanos colombianos que estamos en contra del aborto a que sea ilegal como lo era antes de esta ley? Sí y no. Sí y no. En teoría, la Constitución se puede reformar. ¿Listo? La Constitución prevé mecanismos para la reforma, prevé actos legislativos, prevé referendo. Entonces, en teoría se puede. Ahora, eso tiene una restricción. La restricción es que hay una figura que se llama sustitución de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que esos actos de reforma no se estiman válidos cuando atacan un pilar fundamental de la Constitución o son gravemente violadores de derechos humanos. Ahora, en la práctica, ¿qué pasa? Que quien decide cuándo se sustituye o no la Constitución es la Corte Constitucional. Por lo tanto, dependiendo de quién esté en la Corte Constitucional, cuál sea su tendencia, etcétera, etcétera, el acto que reforme la Constitución en el sentido de prohibir el aborto podría ser declarado inconstitucional por sustitución de la Constitución y, por decir así, la Corte tumbaría eso. Frente a eso, ¿cuál sería la única opción en donde no cabría sustitución de la Constitución? Asamblea Nacional Constituyente. Pero la Asamblea Nacional Constituyente es jugar a la ruleta rusa. Porque lo que se aprueba en una Asamblea Nacional Constituyente no se sabe qué es. Puede ser infinitamente mejor o infinitamente peor. Y hay casos, por ejemplo, en Kenia donde los resultados no han sido nada. Entonces, en teoría sí se puede cambiar la Constitución y desde luego yo no creo que ponerle restricciones al aborto. Yo diría que hoy en día, dada la evolución de la Corte Constitucional, sería casi imposible reversar la sentencia que pone esas 3 excepciones. Lo que no me parece imposible es regularlas mucho más restrictivamente de lo que ya está. Siendo realistas, lo mejor a través de leyes estatutarias, incluso de reformas constitucionales. Es decir, no veo por qué pertenezca a la esencia de la Constitución exigir una prueba mayor que una denuncia. No veo. Pues, lo que se podría sería regular. Siendo realistas, eso pasaría. Listo, hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Maribel Arias y ella es Mariani. Hola, Mariani. Muy bien. Ella se siente muy contenta y muy feliz de que existan personas como ustedes, que les den la oportunidad, que se están formando para que muchos niños, al igual que ella, tengan la oportunidad de tener vida. Es lo más lindo y lo más valioso. Vengo de Venezuela, del estado Mérida. Es difícil, muy difícil. Cuando quedé embarazada, tengo 2 hijos, uno de 12, uno de 10 años. Comencé teniendo una hemorragia. El médico me decía que tenía un conato de aborto y muchas personas me decían que pese a la problemática que tiene Venezuela, era mejor
la mejor opción era un aborto, porque sería una mala madre si permitiera que lo que yo llevaba en mi vientre naciera, que estaba dejando muchas cosas. Dejé atrás en Venezuela, tuve que dejar a mi familia. Bueno, tuve que dejar a mi familia, a mis hijos, porque me negué a la opción. Había ciertas cositas que se me complicaban, entre ellos, empezando por la salud. Yo soy ORH negativo, necesitaba una vacuna que se llamaba Rogan y ya por ahí empezaban las personas. No, pero es que imagínense, la vacuna acá le sale $100, porque no solamente fue el tema de alimentación, sino también de medicamentos. No se conseguían. Y si se conseguían en el mercado negro, eran muy costosos. No tenía cómo cubrir el costo de los medicamentos y tomé la decisión de venirme acá a Colombia, sola, dormir en las calles, porque yo decía, yo me quedo allá, mi hija va a morir. Ya sabía que era una niña. Y lo que yo más decía y le pedí a Dios era haber tenido una niña. Claro, tuve mis 2 hijos y dije, no voy a tener más, porque ya era lo que yo había planificado. Pero para mí, ella es la mayor bendición que yo tengo y agradezco y de verdad me siento muy feliz de que ustedes se estén formando para llevar conciencia. Me duele ver cómo hay personas que están manifestando por la legalización del aborto porque puedan destruir vidas. Ya desde el mismo momento que está en tu vientre, es una vida. No, yo creo que una persona no podría vivir con eso. Hoy en día yo veo a mi hija, y no es fácil, déjenme decirle, estar acá como migrante. Sobrevivo aún porque toda mi familia está en Venezuela, de vender dulces en la calle. No se sorprendan cuando me ven en la calle. Y tengo que escondérmela a la gente de bienestar para sacar a mi hija adelante y me siento muy orgullosa. Porque por un lado veo bienestar y por el otro salgo yo corriendo a seguir vendiendo mi dulce. Y yo digo, tranquila, ya va a cumplir los 2 añitos para estar en un hogar salacuna, que es la opción que me dan para que me cuiden a mi bebé. Pero mientras tanto me he sentido súper orgullosa, súper feliz de la decisión que he tomado. Y si hay una persona en esa situación, les digo, no dude, no es fácil, pero ese va a ser el motor, ese es el impulso que nosotros tenemos día a día para seguir adelante. Y es lo más lindo, una sonrisa. El hecho de que ella te aplaude. A veces cuando ella me ve que yo estoy triste, ella me entiende y me aplaude. Y ella se siente feliz y conoce a las personas y le da gracias. De verdad, gracias a la Fundación Rema, que nos ha abierto las puertas, que nos ha ayudado, y a ustedes por seguirse formando. Que Dios los bendiga y sigan llevando esa bendición a muchas y muchas personas y concientizándolas. De verdad, gracias.